Bueno, muy buenos días a todos y todas. Soy Carmen Vergara, subdirectora de Comunicaciones del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Y les doy la bienvenida al Seminario Ley de Rentas Regionales o Regiones Más Fuertes, como se le ha llamado. ¿Cuánto aporta la descentralización efectiva? Y saludamos primero que nada a los panelistas que hoy nos acompañan, a la directora de presupuestos, Javiera Martínez, al gobernador regional de Antofagasta y presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile, Ricardo Díaz, María Pastroncoso, académica de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián y ex subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, y al director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Ignacio Larraza. Vamos a iniciar esta conversación con una presentación de la directora de presupuestos respecto de esta ley. Adelante, Javiera, tienes 15 minutos idealmente o 20 y ahí vamos, le voy avisando el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias también por la invitación y anda avisando por si me voy pasando el tiempo. Bueno, entiendo que se ve la presentación y lo que voy a hacer a continuación es la presentación del proyecto de ley de financiamiento, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional, o el nombre de fantasía que tiene dentro de la tramitación, que es regiones más fuertes. En términos de contenido de la presentación, primero me voy a referir al marco más general o al diagnóstico que da origen a la presentación de este proyecto de ley. Luego el proyecto de ley en sí mismo y algunas consideraciones finales. Entonces, cuando nosotros desde el Ejecutivo se planificó el trabajo con respecto a la descentralización, al Ministerio de Hacienda nos otorgaron la tarea de avanzar en materia de descentralización fiscal, dado que cuando se avanzó de manera administrativa, cuando se avanzó de manera política en las administraciones anteriores, en materia fiscal, eso no tuvo el mismo avance en materia fiscal. ¿Y por qué esto es relevante? Porque finalmente, si bien se avanzó sobre todo en la elección de los gobiernos regionales, no necesariamente eso fue acompañado de atribuciones que les permitieran hacer una adecuada, a nuestro juicio, rendición de cuentas durante su administración con respecto al uso de los recursos fiscales. Cuando uno mira como con perspectiva comparada cuánto es el gasto de capital de los gobiernos subnacionales con respecto al gasto del total del gobierno central, efectivamente observamos que estamos dentro de los últimos lugares con respecto a cuánto de la inversión que se hace efectivamente en la región corresponde a gestión subnacional comparado con el resto de los países de la OECD. Somos un cuarto, por ejemplo, que el promedio de la OCDE. Esto toma solamente los países y el promedio de los países unitarios, porque entendemos que hay otro tipo de configuraciones políticas dentro de los países que lo hace menos comparable. Entonces acá, haciendo el subconjunto de los países unitarios, vemos que ahí hay una brecha relevante y esto lo hacemos desde la lógica que al entregar mayores recursos, autonomía tiene que ser acompañado con normas de transparencia y rendición de cuentas, con la lógica y con el fin último de garantizar un mejor uso de recursos. El ingreso, y uno si tuviera que decir cuál es el objetivo principal del proyecto de ley de regiones más fuertes, que no es solamente no es un proyecto de ley de rentas regionales, solamente no es un proyecto de solamente cambio en el ciclo presupuestario. Nosotros, como el objetivo más general, es fortalecer la capacidad fiscal de los gobiernos regionales. Y eso significa al menos cuatro cosas. Primero, acercar las decisiones de las personas en la lógica de que al reflejar mejor las preferencias de las comunidades, se eleva el estándar de bienestar de estas. Luego, capacidad de generar ingresos propios para proyectos regionales y eso de alguna manera también ayuda a la mejor rendición de cuentas, porque efectivamente si dentro de un programa de gobierno de una administración regional se quiere impulsar un proyecto que el nivel central no tiene recursos, por ejemplo, para
apoyar, pero es sentido de manera regional, implica entonces que los gobiernos regionales tienen que buscar sus propias fuentes de financiamiento. Un tercer punto tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión de recursos, y un cuarto punto con tener una norma permanente sobre esto, porque como yo les comentaba al principio, cuando se empezó el proceso de descentralización administrativa, política, al no tener una norma de descentralización fiscal, ha quedado a la discusión año a año en cada una de las leyes de presupuesto esto. Hoy día teníamos en el año 2021 aproximadamente 13 páginas, o sea, un proyecto de ley en sí mismo, sobre cómo se estructuraba la gestión fiscal de los gobiernos regionales el año 2021, que fue el primer año que ellos ejercieron como gobiernos regionales, gobernadores, gobernadoras electas. Un segundo, en el año 2022, este número de páginas, eran 22 páginas que normaban esto año a año, perdón, durante el año 2022, el 2023 son aproximadamente 10 páginas, entonces al final tenemos como una ley de esto cada año distinta, y por eso creemos que es importante tener una norma permanente. Además, también creemos que la descentralización es fundamental para el desarrollo del país. Los procesos de descentralización contribuyen a la generación de ventajas comparativas en los distintos niveles subnacionales y aprovechar mejor las ventajas comparativas que tiene cada una de las regiones. Por ejemplo, hay evidencia comparada que muestra que la descentralización puede conducir a eficiencia en el sector público, de democratización y además también de estabilidad política. Los mayores niveles de descentralización del gasto público están positivamente correlacionados con mayores niveles de ingresos, y también el potencial de aumentar la productividad y capacidad de implementar políticas de desarrollo regional más efectivas, dado que los actores regionales probablemente están en mejor pie para identificar políticas regionales que respondan a necesidades locales, o de alguna manera poder materializar políticas o desafíos nacionales, pero con el matiz regional que necesita. Además, también, bueno, también hay un informe reciente también del BID que la descentralización efectiva es un paso más también para, o suma a los esfuerzos de elevar la productividad y el potencial de crecimiento del conjunto del país. Asimismo, tiene importancia en materia de equidad, inclusión y cohesión social. Que cuando tuvimos en mente el proyecto, ¿qué fue lo que hicimos? Fue mirar los últimos años de experiencia comparada de procesos similares en el resto del mundo. Y la OECD tiene un resumen de las buenas prácticas que mirar en procesos de descentralización. Entonces, identificando esa serie de buenas prácticas, que acá las tenemos resumidas en 5 grandes ítems, desde este diagnóstico vimos cómo esto se podía aplicar a la realidad chilena. Uno, y la primera práctica tiene que ver con establecer un régimen claro de responsabilidades asignadas a los diferentes niveles de gobierno. Esto uno se hace la pregunta, ¿qué es lo que debiese hacer el nivel subnacional a nivel de región, que lo hace mejor que el municipio, o que lo hace mejor que el nivel nacional o el nivel central, y qué cosas hace mejor el nivel central y qué cosas hace mejor el nivel nacional, perdón, el nivel municipal? El segundo punto de diseño de política pública es un financiamiento coherente con las responsabilidades de los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, hoy día tenemos financiamiento de los gobiernos regionales a través de distintos fondos, pero hasta hoy día esos fondos se entregan bajo la misma lógica. O sea, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional comparte el mismo polinomio de asignación que el Fondo de Apoyo Regional para el Transporte, o el Fondo de Innovación y Competitividad. Entonces estamos asignando recursos con la misma lógica y amplificando lo que ya es un fondo, más que ese fondo responda a los incentivos o a las pertinencias específicas que quiere hacerse cargo ese fondo. O sea, si es de transporte, entonces debiese estar mirando otras cosas y no necesariamente las mismas variables que el FNDR, que es bastante más general. Luego, habilitar a los gobiernos subnacionales para generar, perdón, me salté una, tener medidas de fortalecer la autonomía subnacional para mejorar la rendición de cuentas, porque efectivamente, si al final muchas de las decisiones fiscales dependen exclusivamente del nivel central, a la hora que tenemos gobernadores y gobernadoras electos, se complejiza más la rendición de cuentas sobre sus propios programas de gobierno.
habilitar la gestión, los gobiernos subnacionales para generar ingresos propios más allá de las transferencias y desarrollar otras fuentes de financiamiento para tener una canasta equilibrada de ingresos, o sea, que no solamente dependan del nivel nacional, sino que también puedan buscar otras maneras de hacer espacio fiscal en sus regiones y sujetar a los gobiernos subnacionales a regulaciones y reglas fiscales exigentes para garantizar la disciplina y la sostenibilidad fiscal. ¿Qué proceso miramos en particular? Son las lecciones del proceso colombiano. Durante el siglo XX Colombia tuvo un sistema fiscal centralizado y a partir de la promulgación de la Constitución de 1991 se empezó un proceso de descentralización fiscal. Y aquí, ¿cuál fue una de las principales lecciones de ese proceso? Es que desde su principio no estableció la regla de sostenibilidad de las finanzas públicas. O sea, dio atribuciones de descentralización fiscal, de nuevos ingresos, de endeudamiento también, pero no acompañado con medidas de sostenibilidad y que fortalecieran la disciplina fiscal a nivel nacional, a nivel regional. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esto? Que hubo aumento acelerado de niveles de deuda, gasto y déficit de los gobiernos subnacionales durante la década del 90. Lo que se hizo una vez que ya aproximadamente 10 años después de la norma de descentralización, se dictaron una serie de medidas de responsabilidad y disciplina fiscal que fueron las que miramos también, o una de las que miramos para este proyecto de ley, como regulación al crédito territorial, fortalecimiento de los ingresos propios, control del gasto y responsabilidad fiscal y el marco fiscal de mediano plazo. Entonces acá tenemos cómo aumentó la deuda del gobierno nacional central y la deuda total de los gobiernos subnacionales entre el 90 y el año 2000, y cómo después de esta serie de introducciones en materia de disciplina fiscal, esto ha ido cayendo en el tiempo. Entonces, para el proyecto de ley, este diagnóstico que les presenté, el proyecto de ley tiene o se materializa en tres ejes. Uno, en control y rendición de cuentas; un segundo, en fuentes de ingresos; y un tercero, en regulación del gasto. En términos de control y rendición de cuentas, lo vamos a ver más en detalle, pero da un marco de responsabilidad fiscal para el ejercicio de las facultades financieras. En fuentes de ingresos, las dos cosas más relevantes son las nuevas fuentes de ingresos propios, y lo segundo es los fondos que financian a los gobiernos regionales. Y en tercer punto, en regulación del gasto, tiene que ver con, primero, la regulación de un nuevo sistema presupuestario que de alguna manera hable de mejor manera con los tiempos regionales de elaboración y planificación, y también con adecuaciones que buscan mejorar la gestión financiera y compensar la autonomía con reglas específicas de administración presupuestaria. Entonces, medidas de rendición de cuentas, el proyecto de ley consagra la obligación de cumplir reglas fiscales a nivel regional, que serán definidas por el Ministerio de Hacienda en asesoría o en comentarios con el Consejo Fiscal Autónomo, el CFA. Estas reglas, si bien se fijan a nivel legal, tienen remisión reglamentaria para el detalle, la metodología, la definición de sus indicadores, etcétera. Además, también se consagran sanciones apropiadas por incumplimiento de las reglas fiscales: suspensión de transferencias, limitación del gasto, intervención del gobierno central, administración del gobierno regional, entre otras. Existen mecanismos adicionales de responsabilidad fiscal. Uno, la obligación de confeccionar una programación financiera de mediano plazo, que nosotros hoy día a nivel central se hace, y yo creo que es una de las claves para el orden fiscal que finalmente ha podido tener el país. Esto no lo tienen hoy día los municipios, tampoco los gobiernos regionales, al estar todavía sujetos a la programación financiera del Estado, del nivel central. Prohibición de comprometer gastos que excedan su marco presupuestario, y se agrava la responsabilidad para autoridades, incluso con destitución en casos graves por mal manejo fiscal. Además, también se consagra, y son varias de estas medidas también vienen de un proyecto anterior, de la administración anterior, sobre todo en materia de transparencia, como la obligatoriedad de contar con informe de auditorías externas, incrementar los estándares de gestión financiera, y la formulación de políticas de instancias abiertas de consultas públicas. Además, también de obligación de los gobiernos regionales de exhibir sus datos e información, y la creación de un sistema integrado de información que nos permita de alguna manera ir viendo qué va sucediendo región a región y qué va sucediendo comparadamente a nivel de región y regiones.
En materia de fuentes de ingresos, el proyecto de ley, como yo les comentaba, hace dos cosas importantes. Lo primero, el establecimiento de nuevas fuentes de ingresos y lo segundo, las modificaciones a los fondos actuales que son ingresos para los gobiernos regionales. En materia de fuentes de ingresos propios, lo que primero se establece la posibilidad de una tasa local por la entrada a parques nacionales y una segunda posibilidad de tarificación vial en zonas de congestión. En ambos casos, dentro de los márgenes de tasas que define la ley. Esto, al ser iniciativa tributaria, tiene que quedar definido por ley de manera explícita y habilita un procedimiento para que el gobierno regional pueda optar a esta fuente de ingreso o no. O sea, no obliga al proyecto de ley a tener estas fuentes de ingreso, pero da la habilitación legal para que puedan tenerlo si es que el gobierno regional en conjunto, no, cuando digo gobierno regional me refiero al gobernador, gobernadora en conjunto con su CORE, con su consejo regional, así lo establezca. Un segundo punto es que habilita a los gobiernos regionales para establecer derechos regionales que están relacionados por el permiso de concesiones de uso y administración de los bienes de infraestructura pública ubicada en la región. Y un tercer punto es que los derechos regionales se establezcan, deberán relacionarse con las funciones y atribuciones. O sea, si son derechos regionales que van en directa relación con el quehacer del gobierno regional y en particular con los proyectos de desarrollo de la región. Y esto es importante porque una de las recomendaciones más fuertes de la experiencia comparada es que el financiamiento vaya en línea a lo que queremos que un gobierno regional haga, que principalmente es el desarrollo de la región. Por eso, por ejemplo, este tipo de fuentes de ingresos no estarían siendo para el gasto corriente o el arriendo, por ejemplo, del edificio del gobierno regional, sino más bien con las atribuciones y los fortalecimientos que esperamos empezar a ver en los gobiernos regionales con respecto a las políticas de desarrollo regional. Y las modificaciones a los fondos actuales, como yo les comentaba, los fondos, como han nacido de distintas leyes, pero finalmente los polinomios de asignación de recursos son todos más bien los mismos, ahí también se hace un reordenamiento de estos fondos. En materia de la regulación del gasto, se establece la regulación del de un nuevo sistema presupuestario. Y aquí hoy día, si nosotros no tuviéramos la ley la enormidad de excepciones y adecuaciones que tiene cada ley de presupuesto año a año para los gobiernos regionales, en todo lo que es materia de fiscal, un gobierno regional sería lo mismo que un servicio público descentralizado, o sea, la misma relación que, por ejemplo, la administración central tiene con la JUNGI o la JUNAEV o los servicios de salud. Entonces, acá lo que se establece es un nuevo ciclo presupuestario que va en línea con reconocer una naturaleza intermedia del gobierno regional entre lo que es un servicio público centralizado y un modelo de empresa pública. ¿Por qué no es Quedan dos igual a una... minutos, perdón, 2 minutos? Ah, dos chuta. minutos y que Ya, fue muy... entonces voy más rápido. Entonces hay un nuevo ciclo presupuestario que cuenta con un fortalecimiento del proyecto regional de inversiones y el programa público de inversiones regionales. El proyecto regional de inversiones es importante porque ahí es donde también la región se pone de acuerdo en cuáles son sus prioridades. Además también tiene la inclusión del sistema de monitoreo y evaluación de programas del MDS y habilitaciones, y lo que se busca hacer finalmente es dar una norma permanente a las habilitaciones generales que ya su ley orgánica les dio en materia de realizar programas, proyectos, etcétera. También tiene la posibilidad de endeudamiento para financiar gastos de capital para proyectos de inversión específicos bajo requisitos previamente definidos por ley. O sea, el endeudamiento no es para cualquier caso y para cualquier cosa, sino que tiene requisitos y está especialmente diseñado para que ayude a formular proyectos de mayor envergadura y que requieren mayor largo plazo, pero que son claves para el desarrollo regional. Además, también una serie de indicadores, toda esta regulación va aparejado a indicadores financieros, perfiles de riesgo, que van a categorizar a los gobiernos regionales. Voy a saltar esto. Bueno, de la tramitación del proyecto de ley, hoy día ya está, el proyecto de ley ingresó, se llevaron aproximadamente 12 reuniones de trabajo de manera como totalmente transversal, desde
todos los partidos políticos que están en la Comisión de Hacienda, se ingresaron indicaciones en aproximadamente 20 temas. O sea, solamente como consideraciones finales, yo creo que hay una urgencia en tener una norma permanente que define el quehacer fiscal de los gobiernos regionales y cómo materializan su política pública. La propuesta del Ejecutivo no solamente busca esto, sino que también lo hace con fijación y mirándola como los mejores estándares internacionales. Lo segundo es la urgencia de descentralizar el país y quizás esto más desde una lógica económica para aprovechar mejor las capacidades y las ventajas comparativas que nos podemos estar perdiendo a nivel regional. Y lo tercero es cómo también aprendemos de la experiencia internacional y de la experiencia propia para evitar la captura política, el caudillismo. O sea, todo esto tiene que estar pensado en una lógica de un buen sistema de gobernanza, encontrar la adecuada coordinación multinivel que hace un municipio, que hace un gobierno regional, que hace un nivel central y precaver la disciplina fiscal. Eso. Muchas gracias, directora. Les recuerdo a todos que esta presentación va a estar disponible en nuestra página web, así que después podrán verla en detalle, dado que ahora tenemos un tiempo más acotado. Le vamos a dar la palabra, la idea ahora es que podamos conversar y que puedan comentar un poco lo que nos ha expuesto la directora de presupuesto. Le damos a dar la palabra primero al gobernador de Antofagasta, don Ricardo Díaz, quien nos avisó que tiene un compromiso, así que tiene que irse un poco antes, así que le damos ahora sus palabras. Ojalá unos 8 minutos, le puedo avisar cuando le esté cerca de ese tiempo para que todos tengan espacio para hablar y después podamos responder algunas de las preguntas que pueden salir por el chat. Muchas gracias. Adelante. Bien. Muchas gracias, principalmente a la universidad, por la oportunidad de poder expresar algunos elementos que están asociados al proceso descentralizador. Cuando uno mira la historia reciente del país, han existido dos grandes procesos que buscan cambiar las bases de la institucionalidad. Uno es el proceso constituyente, que tuvo mucha cámara, los ojos de casi todo Chile estuvo atento a eso, y ya vemos cómo va. O sea, en el fondo nosotros, por lo menos yo en lo personal, no creo que ni siquiera la opción a favor o en contra vaya a mover un poco la aguja y vaya a generar cambios respecto del funcionamiento de nuestro país. El otro proceso que estaba avanzando lentamente y que por algún momento estuvimos lejos de las cámaras era el proceso descentralizador, con la elección de los gobernadores y gobernadoras. Cuando hablamos de descentralización, la literatura en general es bastante compleja, puesto que no todos entienden lo mismo. De hecho, algunos reducen la descentralización simplemente al proceso de regionalización o de desconcentración de los servicios. Se asume que porque existan regiones y porque cada una de estas regiones haya una representación ministerial, eso ya es descentralizar. En general, nosotros desde la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile, creemos que la descentralización tiene que poner el foco en cómo los territorios van alcanzando mayores niveles de autonomía. Y para eso hay tres componentes básicos que se tienen que ir logrando. Por un lado, la descentralización política, que tiene que ver con la capacidad de las regiones de poder tener elecciones propias de sus distintas autoridades. Eso implicaría que en el fondo tenemos que ir avanzando hacia mayor democratización de los procesos y mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Se supone que la figura de los gobernadores y gobernadoras, al no ser una institución dependiente del Ministerio del Interior, pueden levantar las demandas de cada uno de los territorios y pueden organizarse para resolver los problemas de los territorios. Así como nosotros siempre, los gobernadores, estamos alegando esta descentralización hacia Santiago desde las regiones, también se dan procesos centralizadores en las mismas regiones. En lo particular, en mi región, en Antofagasta, la gente de Calama reclama respecto de Antofagasta. Pero en general, en esta ley se hace la elección de los gobernadores y no quedan muy definidas las competencias.
De hecho, todavía hay una discusión de competencia. Después estamos hablando de que así como tiene que haber una descentralización política, debería haber una descentralización administrativa. Esto significa tener capacidades reales de ejecución o de acción en los distintos territorios. Y ahí también hemos tenido otro problema. Nosotros vemos que el traspaso de competencias no ha sido visto desde una dinámica de empoderar a los territorios, sino que ha sido visto más bien de una dinámica más bien administrativa, de tratar de ir pasando algunas acciones a los gobiernos regionales, acciones que no tienen una lógica, no tienen una incidencia, no tienen un sentido de transformación del territorio. Se nos dio como una competencia la capacidad de cerrar calles. No sé qué impacto puede tener en el desarrollo urbanístico de una ciudad o de un territorio el poder cerrar las calles. Si se nos diera, por ejemplo, y eso se está discutiendo con el gobierno a nivel central, la unidad operativa de control del tránsito, ahí estamos hablando de otra cosa. O sea, estamos hablando de empezar a generar un dinamismo, una organización del tránsito en cada una de las comunas, y eso sí podría ser un efecto realmente de toma de decisiones y de impacto en los territorios. Y también la descentralización, para que sea real descentralización, implica lo que decía la directora de presupuesto, una descentralización fiscal. Poder ir contando con ingresos propios, poder ser parte de la toma de decisiones, de la construcción del presupuesto, coordinar a los distintos servicios que actúan en un territorio y ser capaces de orientar toda la inversión del Estado desde la dinámica de las necesidades del territorio y no desde la dinámica de las grandes visiones o políticas que el nivel central defina. Pasa mucho en mi región, todos ustedes saben que es una región minera. El presidente acaba de anunciar la construcción de una gran megaplanta de procesamiento del litio. El tema es cómo esa definición se condice, por ejemplo, con el ordenamiento territorial que tiene que haber en mi región. Nosotros creemos que todas las inversiones asociadas a hidrógeno verde debieran estar, por ejemplo, en la comuna de Mejillón, de Tocopilla, que es una comuna que fue declarada zona saturada, en donde se instalaron todas las termoeléctricas y que de repente definieron a nivel central que se cerraban las termoeléctricas, pero nadie pensó en el empleo, nadie pensó en los jóvenes que viven en Tocopilla, nadie pensó en las externalidades negativas que sufría Tocopilla. Entonces, esa mirada del territorio, de los dolores del territorio, pero también de las oportunidades del territorio, muchas veces se pierde. Se pierde la capacidad de planificar. Entonces, ahí es donde estamos nosotros lidiando con que este proceso descentralizador vaya ocurriendo. En la práctica, ¿qué ha ido ocurriendo? Se nos prometió desaparición de los delegados presidenciales para ir fortaleciendo la descentralización política. Ahora vemos que lo que se quiere pareciera es que desaparezcan los gobernadores y que se mantengan los delegados presidenciales, a propósito de este caso de fundaciones. Vemos que el traspaso de competencias está detenido, está inmovilizado, no hay mayor discusión al respecto. La dinámica de Subdere ha cambiado 3 veces con director distinto y con dinámicas distintas, y hoy en día la Subdere organiza congresos de descentralización sin los gobernadores. Y en donde nosotros tenemos puesta la fe es en el Ministerio de Hacienda, que curiosamente ha sido el único ministerio que sí ha ahondado en elementos de mayor descentralización. O sea, tuvimos una construcción conjunta de este proyecto de ley, Regiones Más Fuertes. Hemos participado en conversatorios antes, previos a las presentaciones de los proyectos de ley, y hemos visto que sí se ha dado una verdadera voluntad de avanzar hacia el proceso descentralizador. Entonces, lo primero que tenemos que Le comentar... quedan 2 minutos, gobernador. ¿Cuánto? 2 minutos, 2 minutos. Pucha, estaba emocionado, pero bueno. Lo que primero tenemos que comentar es que el proceso descentralizador está muy débil, porque no hay una concepción, no hay una comprensión de lo que se quiere, de lo que efectivamente el país quiere. Recordemos que la historia de Chile es una historia sangrienta. Movimientos descentralizadores fueron aplacados sobre la base de guerra, de conflicto armado. Entonces, y siempre está esta mirada centralista de que gran parte de las decisiones se toman en Santiago, y se supone que el nivel intelectual es proporcional a la ubicación de cercanía con Santiago. O sea, siempre hay un cuestionamiento a las capacidades regionales, a las capacidades en los territorios. Y eso es raro. O sea, que yo sepa, no hay ninguna indicación de geografía versus inteligencia. Pero esa es la creencia que tenemos acá en este país. Y eso hace que el proceso descentralizador sea muy débil.
que baste un cuestionamiento a 14 fundaciones para tratar de poner todas las trabas administrativas posibles respecto del funcionamiento de los gobiernos regionales. 14 fundaciones por sobre un universo de más de 126.000, o sea, el 0,0006% bastó para cuestionar todo lo que habíamos ido logrando los gobiernos regionales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estimamos? Que en realidad la discusión debiera ser fundada desde la institucionalidad. ¿Qué es lo que queremos para Chile? Porque cuando hablamos de descentralización estamos hablando de una buena noticia para los territorios. Nosotros, los gobernadores electos, somos capaces de responder a las problemáticas de la ciudadanía, no con esta mirada desde la política nacional, sino que con la mirada de levantar las problemáticas regionales y administrar los recursos para que esas problemáticas se resuelvan. El gobierno regional de Antofagasta, como muchos gobiernos regionales, 8 de cada 10 pesos lo ha invertido en seguridad. Nosotros hemos hecho muchas transferencias hacia Carabineros por el tema de seguridad. Hemos invertido los recursos en salud, hemos invertido los recursos para bajar las listas de espera en vivienda, hemos invertido en educación, transformación de educación, pero además también con el gobernador de Magallanes estamos invirtiendo en el futuro del país, estamos invirtiendo en hidrógeno verde, estamos invirtiendo en la política aeroespacial de Chile, estamos invirtiendo en el desarrollo de institutos de tecnología, del litio o de hidrógeno verde. Entonces, si se mira, el proceso descentralizador puede ser una muy buena noticia para el desarrollo del país. El desarrollo del país va a venir desde las regiones, pero con esta mirada miope, electoralista, muy centralizadora, que impide tomar decisiones de largo aliento, se hace difícil. Entonces, hoy lo que vemos es que hay un proyecto de ley de regiones más fuertes que curiosamente a todo lo que dice el Parlamento impone normativas mucho más altas de las que se les han ocurrido a los parlamentarios. Nosotros hablamos de posible destitución de los gobernadores, si es que no cumple con la normativa fiscal. Nosotros hablamos de intervención del Ministerio de Hacienda en el gobierno regional si es que no está haciendo las cosas como se debe. Nosotros estamos hablando de un registro de fundaciones y de beneficiario final para poder regular el uso de los recursos. Hablamos de mayor competencia del Consejo Regional y mayor control de Contraloría, pero también aparejado a eso hablamos de poder coordinar toda la inversión pública en el territorio. Entonces, este proyecto de inversiones más fuerte sería una muy buena noticia para el país, si es que hiciéramos una buena política, pensando en el bienestar de los territorios. Y si es que dejáramos el afán electoralista que tienen muy asentado acá en Santiago ustedes, de estar discutiendo entre oposición y gobierno. Tenemos que pensar en los territorios, en la gente, tenemos que pensar en levantar el estándar y este proyecto lo hace muy bien. Y por eso es que nosotros seguimos teniendo la esperanza en el Ministerio de Hacienda, no así en otros servicios, y esperamos que se resuelvan las visiones respecto de qué es lo que queremos para el país. La descentralización le hace bien a la gente y la descentralización es una buena noticia para todos los chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador. Ya vamos a dar una vuelta con preguntas, ojalá que alcance a estar en esa parte. Y le vamos a dar la palabra ahora a María Paz Troncoso. Ella es, como mencioné antes, académica de la Universidad de San Sebastián y fue subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo entre noviembre del 2020 y marzo de 2022 en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Adelante, María Paz, tienes 8 minutos y te aviso cuando te queden 2. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muy buenos días. Junto con agradecer la invitación del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, aprovecho la ocasión para saludar a la directora de IT, doña Javiera Martínez, y a mis compañeros de panel, gobernador Díaz e Ignacio, y a todos quienes nos están siguiendo a distancia. Sin lugar a dudas, una de las dimensiones no abordadas en materia de centralización es la fiscal. Este es un desafío pendiente que resulta necesario resolver. Por eso creo que es importante partir reconociendo el esfuerzo para avanzar en una ley de este tipo. Recuerdo que muchas de las conversaciones que sostuvimos estando yo en la Subdere con especialistas del BID respecto a estas materias, había 2 o 3 asuntos que aparecían recurrentemente en nuestras conversaciones. Lo primero era el reconocimiento de que la centralización en Chile había tenido efectos tanto positivos como negativos. Dentro de los positivos, hay que decirlo, ha facilitado el manejo responsable de las finanzas públicas chilenas a lo largo de décadas. Sin embargo, como efecto negativo, y lo señalaba muy bien el gobernador, se puede decir que la concentración de recursos y decisiones de gasto en el gobierno nacional no parece haber promovido un desarrollo equilibrado a nivel territorial a lo largo del país.
Sin embargo, este reconocimiento que se hacía respecto a la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, y todos concordamos, me atrevo a decir, es un activo que debemos cuidar para efectos de no caer en errores que hemos visto en países vecinos, pudiera de alguna forma terminar desprestigiando el proceso, y es probablemente esa una de las grandes o principales restricciones que ha impedido avanzar con el ritmo que uno quisiera. Un aprendizaje, y de alguna forma lo señalaba el gobernador, es que hay que reconocer que en materias tan complejas como esta, lo deseable es regularlas con anticipación a los hechos propiamente tal. Probablemente si esta regulación hubiera estado resuelta antes de la asunción de las autoridades electas, habría sido bastante más sencillo, las reglas claras hubieran estado bastante más explícitas desde un inicio. Porque ciertamente hacerlo con posterioridad ha friccionado el debate, haciendo que este asunto se convierta en un aspecto controvertido sobre el cual la conversación tiende a complicarse, en particular producto de los episodios que relataba el propio gobernador y que son por todos conocidos. Lo cierto es que pese a los esfuerzos de muchos, aún no tenemos una ley, y parece que va a pasar un tiempo antes de que logremos concordar una legislación que sea capaz de conciliar la necesidad de dotar de mayores capacidades a los gobiernos regionales en el marco de sus presupuestos y por otra preservar este activo que ha permitido el reconocimiento de Chile a nivel internacional. Dicho eso, como cuestión previa, es importante señalar que cuando hablamos de descentralización fiscal existen al menos dos enfoques: el enfoque de gasto, se podría decir, y el enfoque de ingreso. El enfoque de gastos se relaciona fundamentalmente con dotar tanto a los gobiernos regionales como a los municipios de mayores niveles de decisión respecto al gasto público total, entendiendo que existirá un mayor nivel de descentralización fiscal mientras mayor sea el peso relativo de los gastos de decisión de los gobiernos subnacionales respecto al gasto público total. Ahora, el enfoque de ingresos significa avanzar también hacia mayores ingresos propios levantados subnacionalmente respecto de los ingresos totales. Y aquí se supone existirá un mayor nivel de descentralización fiscal mientras mayor sea el peso relativo de los ingresos propios levantados por los gobiernos subnacionales respecto de sus ingresos totales. El proyecto de regiones más fuertes se mueve con más o menos fuerza entre ambos enfoques sin resolverse decididamente, al parecer, por ninguno de los dos. Ahora bien, entrando de lleno al análisis del proyecto propiamente tal, creo que hay que reconocer que hay un conjunto de elementos que resultan muy valorables, en tanto otros generan dudas e incluso diferencias entre los distintos analistas. Eh, Personalmente creo que es indudable incorporar normas de responsabilidad fiscal. Yo creo que cuando estamos hablando de recursos públicos, naturalmente hay que establecer las normas y definiciones que son aplicables a otras autoridades también de gobierno y de administraciones locales. El notable abandono de deberes como causal de cese de las funciones de un gobernador, haber infringido las normas sobre administración financiera y presupuestaria. Puede ser duro, pero es relevante cuando uno piensa que los procesos de recambio institucional se van sucediendo con mayor celeridad cada vez más. El desarrollo de auditorías al final del periodo, la publicidad de la información, el establecimiento de un responsable de gasto público a nivel regional, la creación de fondos complementarios al FNDR, como es el de equidad interregional, también es una buena noticia. Entrega de cuenta pública, bueno, aquí una sugerencia, incluir todo lo que es planes especiales, la obligatoriedad de confeccionar un acta de entrega final del periodo también suena muy bien. Ahora, ciertamente, como lo adelantaba, hay ciertos aspectos que merecen algunas dudas y que estimo requieren perfeccionamiento, y que los voy a nombrar no necesariamente por orden de importancia, pero que yo creo que es relevante tener a la vista. Por una parte, concuerdo con el gobernador, hay una excesiva regulación vía reglamentaria y personalmente considero que hay un debilitamiento del rol de la Subdere, que tiene una especialidad dentro de las distintas instituciones del Estado en materia de desarrollo de iniciativas con perspectiva territorial. Yo creo que ahí hay que repensar la mirada y entiendo que así se ha venido trabajando en las mesas de conversación.
Ciertamente el debilitamiento del rol de los consejeros regionales en materia de fiscalización. Este es un aspecto que uno lo ve y los vamos a enunciar más adelante, que también pudiera ser algo cuestionable. El rol de los municipios en el proyecto de ley. ¿Quién administra los bienes nacionales de uso público? El principio, esto bajo la mirada de la discusión constitucional y los principios de erradicación preferente, por ejemplo. El establecimiento de una metodología diferenciada para la evaluación de iniciativas de inversión. Puede ser interesante, por cierto, pero no hay que desvirtuar el Sistema Nacional de Inversiones en tanto sistema para priorizar las mismas. La existencia de una regla fiscal regional que pareciera no estar muy claro, y el fondo que asociamos comúnmente como de royalty minero. Y por cierto, un aspecto que yo creo que es muy, muy relevante y que ha generado la mayor discusión es la exclusión de los gobiernos regionales respecto al decreto ley 1263, que es de administración financiera. Respecto del rol fiscalizador de los consejeros regionales, bueno, hay normas que están planteadas en el proyecto de ley que afectan los plazos de aprobación de la programación financiera. Se reducen estos plazos de 15 días a 5 días. Si uno postula que quiere reforzar los medios de control interno y externo, yo creo que es un tema para mirar. La afectación de los quórums para requerir información también es un tema. Y así varios otros. El rol de los municipios, ya lo adelantaba, los municipios son los organismos descentralizados por excelencia, y las propuestas tienden a limitar atribuciones históricas, particularmente la administración del bien nacional de uso público, y también respecto a su participación en el proceso de confección del anteproyecto de inversiones regionales. Yo creo que aquí no solo basta establecer instancias de coordinación, sino que hacer de estas instancias obligatorias. La regla Quedan 2 fiscal. minutos, María Paz. Perfecto. La regla fiscal, ya se los adelantaba, no nos queda, la verdad, demasiado claro. Y bueno, le decía la exclusión del decreto ley. Como declara el propio decreto ley 1263, el sistema de administración financiera del Estado comprende el conjunto de los procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación a la concreción de logros y objetivos del Estado. Entonces, la administración financiera incluye los procesos presupuestarios, de contabilidad y de administración de fondos. Hoy día incluso los municipios están incorporados en la Ley de Administración Financiera del Estado, y solo se excluyen los municipios para 3 efectos: la aprobación de sus presupuestos, que está regulado por la propia orgánica constitucional de municipalidades, la programación financiera en virtud de la dinámica de ingresos-gastos que tienen, y bueno, todas las normas que están asociadas a aumento o disminución de los presupuestos. Eso yo creo que es un tema que hay que revisar necesariamente y que no se puede disponer más allá de que se replican muchas de las normas en el cuerpo del proyecto. Y lo otro tiene que ver con el Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo, el royalty minero, que aquí personalmente, dado que es un fondo que está pensado para el desarrollo de inversiones, pero que está limitado o sujeto a la volatilidad de los precios, yo creo que es a sugerencia considerar establecerlo como un fondo de inversión aparte, al estilo del Fondo de Desarrollo Magallanes. Yo creo que esa sería una mirada, porque no solo de alguna forma permite hacer un mayor seguimiento de los fondos, sino que también permite aislarlo respecto de eventuales fluctuaciones y de alguna forma asegurar la sanidad de las finanzas regionales. Además de, por cierto, como les decía, permitir un mayor seguimiento y rendición de cuentas. Eso muy en grueso. Solo decirle al gobernador, y aquí yo tengo una convicción, lo hemos conversado en otras ocasiones, yo creo que el proceso de descentralización inició y ciertamente quisiéramos que estuviéramos en mejores condiciones. Pero aquí yo creo ciertamente que es muy difícil retrotraer el proceso, y aquí donde tenemos que trabajar es acercar las miradas. No estamos con miradas antagónicas, gobierno, parlamentarios, políticos de un lado, políticos del otro. Yo creo que hay un hecho cierto: los momentos políticos marcan las discusiones. Probablemente lo ocurrido va a marcar lo que puede ser este proyecto de ley. Entonces tal vez hay que tomar un tiempo, discutirlo más profundamente y llegar a acuerdos marcos, que efectivamente siento que es lo que nos falta como país en este y otras grandes materias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paz. Le damos la palabra entonces ahora a Ignacio Larraza, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Ignacio, tienes 8 minutos, te aviso.
Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a la directora de presupuesto, al gobernador y a María Paz Troncoso. Esta sesión se está grabando y creo que es primera vez en la vida que escucho desde una región valorar a la DIPRES y al Ministerio de Hacienda. Así que esto va a quedar para siempre grabado, gobernador, ¿eh? Porque siempre los dardos van en contra de la DIPRES. Así que esto es muy importante, su afirmación. A ver, rápidamente yo creo que esta es una ley muy necesaria, muy importante, ya se han hecho todas las alabanzas, hay importantes avances en transparencia, flexibilidad, en fin, todas las alabanzas sobre la mesa y me voy a concentrar rápidamente en observaciones y temas que yo creo, si bien el trámite legislativo estaba bien avanzado, temas a considerar. Es importante para los que nos están escuchando que esta ley, que en verdad en el seminario nosotros le pusimos ley de rentas regionales, pero la ley tiene este nombre, Regiones Más Fuertes, y el título oficial, Financiamiento, Descentralización Fiscal y Responsabilidad Fiscal Regional. Es importante que se sepa que esta ley, en verdad, lo que estamos discutiendo hoy, no trae un peso más en total a las regiones. ¿Ah? Es solamente una mejora en los procesos de administración financiera de las regiones y la relación entre el gobierno central y las regiones. Entonces, es importante las nuevas fuentes de ingreso. Hay algunas nuevas fuentes de ingreso que pueden ser polémicas, como lo que dice en el informe financiero, como estas tasas por tarifa de congestión para el beneficio del GORE. Yo creo que es una especie de tag regional. No sé si es que yo pondría demasiadas expectativas en eso como fuente de ingreso. Un segundo punto que quería insistir, siempre estoy haciendo un contrapunto, no es por ser pesado, sino que para marcar los puntos, dado que Carmen solo me da 8 minutos. Es importante, y esto es un anhelo bien importante de la centralización, flexibilidad, pero también certezas. Yo quiero poner mucho énfasis en esto. Es importante que los gobiernos regionales tengan mayor flexibilidad, pero también tienen que tener certezas en el financiamiento. Entonces, yo ahí tengo alguna duda. Me gusta el artículo 73, que se habla de que todos los recursos del programa de inversión serán puestos a disposición para el gobierno regional en cuotas periódicas. Me parece muy bien que los gobiernos regionales nos tengan que estar negociando o pilquineando, como se dice vulgarmente en estos días, los traspasos desde la DIPRES, pero eso está sujeto a un programa de caja aprobado por la DIPRES. Entonces, es importante tener claro cómo se define este programa de caja desde la DIPRES, porque, reitero, o sea, una cosa es la flexibilidad, que es muy importante, pero otra cosa es las certezas, y yo creo que tenemos que avanzar también en certeza. Los gobiernos regionales tienen que saber desde un inicio, esta plata me va a llegar en tal mes, y en ese mes yo tengo que tener, por supuesto, las licitaciones y todos los compromisos de desembolso desarrollados. Otro tema que me preocupa, un tercer tema me parece que es, Carmen, el tema de la equidad interregional. Reglas comunes y claras. Yo creo que eso es muy importante, se insiste mucho en el mensaje y me parece bien. Ahora, comparando un poco lo que está en la ley actual, en la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno, versus las modificaciones que se hacen, a mí, digamos, los criterios de asignación de los fondos me quedan menos precisados en este formato que lo que está actualmente. En la ley actual se habla, por ejemplo, que los criterios del FNR es un 50 y un 50. En este proyecto de ley se habla, y me parece muy bien, de que todos los parámetros van a estar de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, etcétera, etcétera. Pero los parámetros que se ocupan son realmente discutibles, poco claros, y esto queda sujeto a reglamentación. Entonces, yo creo que es complejo. Hay ahí la idea de que los criterios de asignación deberían estar ligados a las acciones que el gobierno regional tiene. Entonces, aquí puedo pecar de poco políticamente correcto, que hayan fondos que desde el nivel regional
van a mejorar la equidad de género, y eso ponerlo como un parámetro de distribución de los fondos me parece sofisticado, por decirlo menos. ¿Ah? Entonces, creo que ahí hay un poquito que mirar con cuidado. O sea, está bien, queremos equidad interregional, queremos reglas comunes y claras, pero algunos de estos parámetros, a mi modo de ver, no están totalmente, o sea, estamos en la ley, no estamos en el reglamento, pero lo que señala la ley, para mi gusto, es de inferior calidad o de inferior precisión, si se quiere, de lo que está actualmente en la ley. Sobre el endeudamiento se ha hablado bastante. Yo creo, yo tengo bastante aprensión sobre esto, pero creo que todo lo que se ha escrito en los artículos 78 bis, ter, quater, etcétera, es bastante completo lo que se desarrolla ahí. Me preocupa que la intervención de la administración financiera del gobierno regional finalmente aparezca como un rescate implícito. ¿Ah? Porque el mayor problema que tiene el endeudamiento, yo creo que las salvaguardias que se han puesto en estos artículos 78 y siguientes me parecen bien, la regla fiscal regional, en fin, eso María Paz lo observaba, pero ciertamente ahí el Consejo Fiscal Autónomo tiene un nuevo rol. Pero me preocupa que la intervención, y yo lo veo desde el ámbito universitario, cuando llega un interventor a las universidades o a un colegio, el que asume la responsabilidad es el interventor, de alguna forma. Entonces, como está planteado, me da la impresión de que la intervención financiera del gobierno regional por parte en el evento que no se cumpla este plan, aparezca como un rescate. Y dos cosas más, Carmen, creo que es muy importante lo que se destaca del ARI, del Anteproyecto Regional de Inversión, se lo hace más vinculante, más formal, pero creo que ahí hay mucho entusiasmo, llamémoslo así. ¿Ah? Se acorta los plazos, se anticipa el plazo, se invita a más gente a participar y no calza, a mi modo de ver, perfectamente con el ciclo presupuestario del gobierno central. ¿Ah? Entonces, es difícil tener un ARI bien formulado cuando el gobierno central todavía no ha dado los parámetros del el presupuesto del próximo año siguiente. ¿Ah? Eso también me preocupa. Y para ir cerrando, Carmen, Estás en los últimos minutos. ¿qué falta? ¿Qué falta? Algo lo dijo el gobernador. Creo que el tema de la transferencia de competencia no se aborda en profundidad. ¿Ah? ¿Para qué decir el tema del traspaso personal asociado? Eso no se toca. Sigue traspasándose el personal en comisión de servicio. Yo creo que ahí hay un tema súper importante. Si es que la transferencia de competencia va a tener un rol a futuro en el proceso de centralización o no. Esta ley la toca muy tangencialmente, pone ahí que va a ser cosa bastante marginal. Del mismo modo, creo también que no se toca mucho los convenios de programación, ¿eh? Que ha sido un instrumento bien importante, se pone que serán prioritarios dentro de la acción, pero en verdad el instrumento convenio de programación no se toca. Y finalmente, y esto es una frase, Carmen, media de cuña periodística, creo que el proyecto tiene mucho de finanzas, lo que me parece muy bien, pero poco de inversión. ¿Ah? Yo creo que ahí tenemos que poner énfasis. Se exige una programación financiera móvil a 3 años, pero yo creo que le falta más énfasis en la programación de la inversión y en verdad lo que estamos teniendo ahora, cómo se descongestiona el proceso de inversión pública. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Ignacio. Sabemos que el gobernador se tiene que ir. No sé, gobernador, si nos puede dar alguna última reflexión antes de tener que ir a su compromiso y luego hacemos una ronda de preguntas. Vamos a asumir algunos de los contrapuntos que plantea Ignacio, que son bastante relevantes y que tienen que ver con estas miradas en pos de un proceso más fuerte de descentralización. Efectivamente, la visión que yo tengo es que el proceso descentralizador es muy débil
puesto que yo creo que no hemos logrado crear una imagen objetivo de lo que esperamos de la descentralización. Yo creo que todavía no hay cabal entendimiento de la ciudadanía respecto del rol de los gobiernos regionales. Muchos ciudadanos nos ven como un alcalde mayor, ven que las cosas que los alcaldes no hacen o no cumplen, a mí me pasa muy a menudo respecto de mi comuna donde yo vivo, me vienen a reclamar por lo que no se hace desde el municipio. Me asocian también con el gobierno central, creen que seguimos teniendo la potestad respecto de las distintas seremías, y es porque, y ahí no estoy tan de acuerdo con María Paz, es porque en el fondo la dinámica política yo creo que es muy, muy sobre la base de lo contingente en nuestro país. O sea, yo no veo, son pocas las personas, a María Paz la incluyo en eso, que tienen estas miradas más trascendentes de generar políticas de largo aliento. Eh, en general la política se mueve en lo contingente, en la distinción, en las diferencias electorales que se tienen y no se transita mucho más allá. Eh, y por lo mismo, hay ciertas situaciones que yo creo que debieran plantearse y que no se hacen. Por ejemplo, elevar los estándares de las personas que postulan a un cargo de elección popular. O sea, yo creo que esto es súper impopular. Voy a seguir la misma línea, Ignacio. Eh, yo creo que los gobernadores, por la cantidad de presupuesto, la cantidad de tareas, el rol de planificar a una región, no debiera ser un cargo que una persona sin una formación mínima básica en elementos de gestión o de administración debiera asumir. Eh, pero esa discusión no se va a tener desde la política contingente. Por eso es que yo creo que hay que avanzar hacia una mirada de establecer cuál es la imagen objetiva de lo que queremos para las regiones, de lo que queremos para la descentralización, de lo que efectivamente impactaría el desarrollo de la vida de las personas. Cuando nosotros los gobernadores hablamos que, por ejemplo, establecer un área vinculante, esto es que la planificación del presupuesto de una región se coordine desde el gobierno regional, eh, ¿y por qué desde el gobierno regional? Porque los gobernadores, a través de los convenios de programación, podemos hacer que los distintos servicios se involucren con las problemáticas del territorio. Cuando se hace un convenio de programación, se negocia. El gobierno regional pone un 30%, el servicio un 70%, pero sobre la base de ciertas iniciativas que uno va potenciando, que uno va priorizando. Eh, entonces, esa mirada territorial la tenemos los gobernadores, porque tenemos la exigencia al ser electos de responder a las demandas ciudadanas. Situación que no tiene el CEREMI, que no tiene el delegado presidencial. El delegado presidencial, si bien es un representante del presidente que sí fue electo, el delegado presidencial obedece a esta dinámica de responder a su jefe y responder a las políticas que nacen desde presidencia. Entonces, cuando planteamos eso, es una disputa de poder finalmente en la región. ¿Quién toma las decisiones y quién coordina las decisiones? Y esa disputa de poder muchas veces desde la política contingente no se está dispuesto a ceder y no se está dispuesto a establecer criterios que favorezcan a los ciudadanos y ciudadanas. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que ir generando mejores acuerdos, tenemos que avanzar hacia imágenes objetivos. ¿Qué es lo que le falta mucho a este país? A este país le faltan liderazgos que te proyecten una visión de largo aliento, de lo que se espera del país. Tenemos una política y tenemos muchos actores nuevos que nacen desde este discursos del dolor, que son discursos que sirven mucho para ganar elecciones, impugnando al que está en este momento en el poder, pero que no logran establecer criterios o estrategias de solución de esos dolores. Y yo creo que ahí es donde estamos muy entrampados, entre esta dinámica de estos nuevos liderazgos que acrecientan la polarización, que no tienen estrategias de visión de largo aliento, que no potencian el diálogo como forma de resolver los problemas, y frente a todos aquellos que queremos una mirada mucho más estratégica, mucho más de largo aliento. Y esto no es un cuento ni de derecha ni de izquierda. En el proceso descentralizador yo he tenido apoyos muy fuertes de senadores y de diputados que no son de mi sector, senadores que se la han jugado por este proceso. Entonces, ¿cómo logramos confluir hacia esa mirada?
Respecto a lo que dijo Ignacio, un aspecto solamente. Yo creo que efectivamente la medida de la intervención es precisamente una gran amenaza y eso es lo que se establece casi siempre en la normativa. O sea, cuando tú pones una sanción muy alta es porque en el fondo tú estás entendiendo que la idea es que no transites hacia cometer ese ilícito o esa falta. Entonces, por eso es que la intervención es como una gran amenaza de que si no se actúa con criterio de probidad, efectivamente es posible que haya una intervención sobre ti y que te quiten piso, y que eso significa políticamente, electoralmente, para un gobernador, en el fondo es quitarle la posibilidad de su próxima reelección. Y yo creo que esa es una muy buena sanción para evitar caer en casos de corrupción y para mantener los criterios de transparencia. Ahora, el tema de la deuda, si bien mi región es una región que tiene mucho ingreso, tenemos incluso los del litio, ¿ya? Para envidia de los demás gobernadores, uno entiende que haya una necesidad en algunas regiones de poder endeudarse. ¿En qué sentido? Como no hay certeza respecto de la ley de presupuesto, uno no sabe cuánto va a venir en FDR cada año, la posibilidad de endeudarse significa con que si nosotros establecemos que hay un criterio, por ejemplo, invertir en puertos, invertir en carreteras, invertir en zonas fronterizas, que requieren una gran inversión y que sobrepasa la ejecución presupuestaria de un año, uno entendería que hay regiones que le interesaría endeudarse para precisamente potenciar esas grandes políticas de desarrollo de un territorio. Lamentablemente en esta política contingente estamos siempre con la mala fe. O sea, ¿por qué quieren endeudarse? Quieren hacer campaña los gobernadores seguramente, por eso quieren endeudarse. Entonces, yo creo que el criterio no es ese. De hecho, quien se endeuda es el Estado y va a poner todas las series de regulaciones a los gobiernos regionales para que esa deuda apunte a estas políticas de desarrollo. Incluso algo que no hemos conversado acá, no está en este proyecto, pero lo hemos planteado ahora en la discusión presupuestaria. ¿Por qué no soñar con que los gobiernos regionales invirtamos en empresas públicas, territoriales? Por ejemplo, el puerto de Antofagasta, que exporta el 30% de las materias mineras del país, requiere una inversión para mejorar la capacidad de exportación. Y eso significa más riqueza para el país. ¿Por qué no me dejan como gobierno regional invertir en eso? Adelantar inversiones que a las empresas públicas les cuesta mucho generar esos acuerdos para que podamos generar desarrollo en la región. Entonces, yo miraría en el proyecto de ley el tema de endeudamiento en el criterio que es acelerar inversiones que provoquen el desarrollo de la región. Eso por mi parte, Carmen. Estoy atento, aún tengo tiempo. Bueno, muchas gracias. Me gustaría darle la palabra ahora a la directora de presupuestos que dé respuesta quizás a algunos de los planteamientos que se han hecho y también preguntarle cuánto estiman que serán los recursos que se van a obtener con esta ley. ¿Cuántos son los que efectivamente recursos adicionales van a llegar a las regiones, recursos frescos? Muchas gracias. Primero que todo, agradecer los comentarios, la discusión también constructiva y que van todas como en pos también de mejorar o aclarar el proyecto o también tener la conversación, como dice el gobernador, fuera de la política contingente, sino que con una mirada más de largo plazo. Primero, y en esa misma línea, el proyecto de ley ingresó en el primer semestre. Hoy día estamos en la votación particular en el primer trámite constitucional. Y también quería como celebrar de alguna manera el tono que dentro de toda esta como contingencia ha tenido la discusión en el Congreso. O sea, nosotros pudimos tener una mesa de trabajo, como yo les comentaba, con los distintos asesores de republicanos, de otros partidos de oposición, de los partidos de la coalición de gobierno, y en ese sentido pudimos también mejorar el proyecto y aclarar o también derechamente cambiar algunas cosas que el proyecto no tenía o tenía de manera más débil en un inicio. Por ejemplo, el rol de los consejos regionales que mencionaba María Paz, que efectivamente en alguna de las atribuciones se exigía un quórum superior. Eso también ya fue cambiado mediante indicaciones que todavía no se votan, pero ya están presentadas las indicaciones. Yo creo que en general los consejos regionales van a tener más atribuciones, sobre todo porque se baja también el umbral de las 7.000 UTM
como umbral definitorio si es que alguna decisión de reasignación pasa o no por el Consejo Regional, eso se modifica. También recibimos comentarios y adecuaciones con respecto al rol de los municipios. Ahí en particular también el rol que van a tener dentro de el ARI y la confección del ARI, que pasaban de alguna instancia más de coordinación a una participación obligatoria también en aquello. Y, y con respecto, bueno, hay otros temas que también hayan preguntas sobre el programa de caja que mencionaba Ignacio. En general, claro, el trabajo sobre la caja del Estado es bien común a todo el Estado, o sea, a toda la administración central. Esto incluye al Congreso u otros poderes autónomos del gobierno de turno, pero también como se ha ido sofisticando bastante el traspaso de caja del Estado, que antes uno, no sé, hace, lo que me cuentan es que se hacía una programación, bueno, siempre se hace una programación anual, pero uno tenía que pedir con meses de anticipación también las cajas. Hoy día esa programación puede tener como modificaciones a lo largo del año y siempre hay una coordinación semanal básicamente con los servicios. Entonces eso se ha ido haciendo más, se ha ido automatizando. Entonces creo que en general de eso no hay mayor problema como de incertidumbre o falta de como certeza. Lo que sí, la caja siempre tiene una lógica más restrictiva porque cada peso que se pasa por caja y que no se utiliza, finalmente son recursos que podrían estar siendo invertidos, generando renta y por ende mayores ingresos. Por eso también el proyecto tiene la lógica de permitir el ahorro o la inversión de recursos en mercados de capitales bajo esa misma lógica, porque ¿de qué sirve si tienen nuevos ingresos? Esos ingresos se demoran a veces en gastar, entonces tiene el incentivo perverso de gastarse rápido versus quizás tener los mecanismos para desarrollar ahorro y por ende gastarlo cuando se deba gastar y no como en la contingencia anual. También con respecto al fondo del royalty, en el proyecto, como también el proyecto ingresó antes del fondo de que se estuviera promulgada la ley del royalty, probablemente hay que hacer adecuaciones ahí porque el proyecto no habla precisamente del fondo del royalty, dado que no estaba promulgado a la fecha que ingresó el proyecto, pero ahí efectivamente dentro de las modificaciones de fondo debiésemos tener ahí una norma más general para ese proyecto y bienvenidos los comentarios que tengan que ver en términos de robustecerlo. Así también el Fondo de Equidad Interregional, que yo también creo que es una de las claves también de la literatura comparada. Esto, si bien existe desde la ley de presupuesto 2021-2020 de la administración anterior, pero de nuevo ha estado consagrado ley a ley anualmente, sin tener como todavía una bajada reglamentaria de cómo se asignan esos recursos. Entonces la idea de este proyecto de ley de nuevo es hacerle una norma permanente y no anual, porque tiene justamente esta lógica de poder compensar o hacer convergencia y que esta descentralización fiscal finalmente no concluya en una ampliación de las brechas existentes en los territorios, que también es una de las preocupaciones iniciales, dada la diversidad que existe en materia de capital humano, ingresos y otros temas a nivel regional. Entonces tampoco la idea es que unas regiones se vayan como escapando y otras se vayan quedando atrás, y este fondo justamente sirve para aquellas que por distintas razones exógenas o endógenas de la región van quedando más atrás. Al proyecto le falta transferencia de competencias, efectivamente esa fue una decisión de separación también de roles y tareas dentro del equipo de gobierno. Como hay una ley ya de transferencia de competencia y las modificaciones a esa ley van a estar en un proyecto propio que están preparando Subdere sin perjuicio de lo que se vaya adelantando de la implementación de esa ley, pero efectivamente ahí la Subdere está trabajando un proyecto propio. Sobre el rol de la Subdere,
Claro, ahí la subdere, o sea, también, o algunos parlamentarios también lo han hecho ver. Nosotros, a nuestro juicio, hay un rol de la subdere que es relevante, también toda la remisión reglamentaria. También la subdere es parte de los quienes finalmente ponen las reglas finales de implementación. A nuestro juicio eso es suficiente, pero ahí obviamente hay motivo o espacio para seguir debatiendo al respecto, porque entiendo que esta es nuestra postura, pero tanto parlamentario como, bueno, acá a la ex subsecretaria le parece que puede estar algo más desdibujado. Pero sí creemos que es muy importante, sobre todo en esta nueva lógica con gobiernos regionales electos, fortalecer la subdere en su capacidad de generar economías de escala en el sistema o de ámbito en el sistema, y también de generar capacidades en torno a ese tipo de desafíos. Con respecto y de endeudamiento, efectivamente hoy día si nosotros el presupuesto total de los gobiernos regionales es aproximadamente 1,3 billones de pesos. Si uno revisa el presupuesto del MOP, que es como el gran inversor, son 4,6 billones de pesos. Entonces, 1,3 billones dividido en 16 regiones nos da aproximadamente 80 millones de dólares, estoy así como en un cálculo rápido. 80 millones de dólares a nivel regional, que efectivamente es hartos recursos, pero no son suficientes recursos si uno lo mira en la lógica de las grandes inversiones, como puede ser una inversión en un puerto. O sea, las inversiones en un puerto son de varios miles muchas veces, gran parte de ellas son de varios cientos de millones de dólares. Entonces, efectivamente ahí, como hay un descalce temporal de esos flujos, el endeudamiento creemos que puede ser catalizador de esas grandes inversiones regionales con todos los recuerdos que debiese tener, y también acotado a los ámbitos de acción, que creo que salió varias veces en la conversación, acotado a los ámbitos de acción que queremos ver en los gobiernos regionales, y la construcción de esta imagen objetivo de lo que queremos que hagan los gobiernos regionales. Entonces la apuesta del proyecto de ley efectivamente es facilitar o incentivar que el gobierno regional sea un promotor del desarrollo regional de la región, principalmente en materia productiva y de ordenamiento territorial. Y ahí, por eso también tratamos de en el proyecto de ley, esto es un juicio más bien personal, es que no nos sirve si los gobiernos regionales terminan siendo como una gran Dideco, como de un municipio. Yo soy más bien crítica de las atribuciones de desarrollo social o de desarrollo cultural que muchas veces la ley orgánica les dio y les dejó, porque creo que eso siempre lo va a poder hacer mejor el nivel nacional que el nivel municipal, pero sí poner los incentivos suficientes en el proyecto de ley para que ayude al desarrollo regional. Y creo que esa conversación, no me acuerdo si María Paz o el gobernador lo ponía en relieve, es la conversación país que falta todavía aceitar. Creo que este proyecto de ley es una oportunidad para eso, incluso viendo de mejor manera, o la manera más optimista posible, la crisis que pasó ahora con los convenios, también nos enseñan sobre eso, como qué es lo que queremos que estén haciendo los gobiernos regionales y cómo este proyecto de ley ayuda a formar esa imagen objetivo también. Muchas gracias, directora. Me gustaría, nos queda muy poco tiempo, nos quedan 10 minutos. Me gustaría darle la palabra a María Paz y a Ignacio también para que hagan sus reflexiones finales, así que le voy a dar 3 minutos a cada uno y a ver si alcanzamos a tomar alguna de las preguntas. Gracias. María Paz. Gracias. Yo solo decir que yo creo que al final del día cuando uno entra en conversaciones hay mucha coincidencia, y ciertamente tenemos que buscar la forma para llegar al acuerdo que permita pasar del discurso a la acción. Eso es lo primero. Y lo segundo, decirlo, porque mirando de alguna forma las preguntas, hablar de descentralización también significa hablar de modernización del Estado. Porque la descentralización al final del día es transferencia de competencias de un nivel superior a un nivel inferior, subnacional me refiero. Y por lo tanto eso necesariamente supone
entrar a conversar cómo lo hacemos, evitando duplicidades y al final del día lo que de alguna forma también enunciaba el gobernador, cómo radicar claramente las responsabilidades de provisión de esos bienes y servicios en cada una de las autoridades o niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque lo único que no puede ocurrir es que se desdibuje esa responsabilidad. Y esa es una tarea que tenemos que ser capaces de aquilatar, resolver y de alguna forma dar certeza también para la ciudadanía, porque también lo hemos dicho muchas veces en otras ocasiones y yo creo que es una idea que todos comparten. La descentralización es un medio, no es un fin en sí mismo. Y por lo tanto, como medio, tenemos que tener claridad que hay que buscar las fórmulas, los instrumentos que permitan avanzar en ella, pero el fin en sí mismo de la descentralización es asegurar el desarrollo equitativo del territorio y la igualdad de oportunidades para todos y cada uno de quienes vivimos en él. Gracias. Muchas gracias. Ignacio, tus reflexiones finales. Muchas gracias, Carmen. María Paz en verdad se me anticipó en el punto que quería hacer, pero lo vuelvo a hacer para darle más importancia, que es una de las observaciones de G. Flandes, que hacía a las 9:38, que es la clara división de funciones. Yo creo que todavía nos falta, me alegro, no estaba enterado lo que informa la directora de presupuesto, que hay un proyecto de ley que está manejando Subdere sobre el tema de transferencia de competencia. Yo creo que eso es clave, está en los principios de este proyecto de ley que estamos discutiendo. ¿Quién es responsable? Y el mismo gobernador lo decía, que lo confundan con alcalde, que le pidan cosas que hace un alcalde. En fin, eso es complejo y no debiera ocurrir, idealmente. Nosotros en algún minuto en el Consejo de Modernización del Estado hablamos de la palabra cómo con el traspaso de competencia se extingue la función en el origen. O sea, quiero ser como dramático en el lenguaje, o sea, porque la duplicación de funciones es muy compleja y es ineficiente para el país y para los gobiernos regionales también. Entonces, ¿cómo una función que va a desarrollar otra instancia, otro gobierno o otro nivel subnacional, cómo se extingue en el origen? Yo creo que eso es re importante y lo que anuncia la directora de presupuesto, que no estaba enterado, ese proyecto de ley de transferencia de competencia, lo miramos con bastante expectativa. Excelente. Bueno, creo que estamos ya en el tiempo. Hay varias preguntas en el chat, pero creo que de alguna forma se han ido abordando en lo que cada uno de los panelistas ha expuesto. Agradezco a todos por el tono también de la conversación, que creo que es muy propositiva, así que estamos muy contentos de haber podido tener esta conversación, creo que aporta, y le damos las gracias a cada uno de los panelistas, a la directora de presupuestos, y esperamos poder seguir hablando de este tema y más adelante retomar cuando haya más avances. Les recuerdo a todos los asistentes remotos que la presentación de la directora junto con el video de este seminario va a estar disponible en nuestra página web www.politicaspublicas.uc.cl y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todas las regiones. Muchas gracias, saludos a todos. Chao, chao.